Iglesia, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a ISIG en casa. Soy Ángel Díaz. Tengo el privilegio de hoy compartir con ustedes una porción de la palabra. Ahí donde tú estás, quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Vamos a orar para que su palabra sea transformando nuestra mente y nuestro corazón. Para que su palabra sea obrando a favor de nosotros. Para que podamos ver su gloria y su majestad. Recuerda que Dios no está en cuarentena. Recuerda que Dios sigue siendo Dios y Él sigue haciendo milagros. Y a pesar de las situaciones que puedas estar viviendo, Dios está ahí. Dios tiene un milagro para ti. Dios te escucha. Dios está ahí al pendiente de ti. Dios extiende tus manos para abrazarte y consolarte. Dios está hablando a tu mente para traer dirección. Dios está hablando a ti para traer ideas nuevas. Dios está hablando a ti para traer algo que va a cambiar tu vida. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Y coloquemos este tiempo en las manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Y te pedimos que tú en este tiempo, en este momento, seas tomando el control de nuestras vidas y que tú seas hablando a través de tu palabra. Queremos verte. Queremos sentirte, queremos abrazarte. Queremos ser, Señor, edificados con tu palabra. Y que hoy, Señor, tú seas tocando nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Que nuestra corazón y mente, Señor, hoy sean un terreno fértil para que esta palabra, Señor, pueda dar fruto al 100%. Y poder exaltarte, adorarte y engrandecer tu nombre, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, quiero que ahí donde estés, abras tu Biblia en Mateo capítulo 5. Este capítulo comienza con una conversación entre Jesús y sus discípulos. Esa conversación es sobre las bienaventuranzas. Y Jesús les empieza a dar unas instrucciones a sus discípulos. Jesús empieza a hablar con ellos acerca de las bienaventuranzas. Cuando terminan las bienaventuranzas, Jesús empieza a hablar a sus discípulos acerca de dos realidades que ellos van a empezar a vivir. Y esas realidades son que ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿sí? Ellos son sal y luz. Nosotros hoy, por creer en Cristo, somos sal y luz del mundo. El mundo necesita de la luz de nosotros. El mundo necesita la luz de Cristo que hay en nosotros. Esa luz de Cristo nos lleva a hacer obras que reflejen el amor del Padre. Y cuando se refleja esa luz por medio de las obras, el Padre es exaltado. Y somos la sal porque vamos a preservar esa palabra de Dios. La sal tiene la función de preservar los alimentos y la palabra de Dios es nuestro alimento. Nosotros tenemos esa función de ser luz y ser sal en este mundo. Pero me llama la atención que cuando Jesús sigue enseñando, Jesús le empieza a transformar la mente a sus discípulos. Y ya vamos a mirar unos versículos. Para tú y yo ser luz y sal en este mundo, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. La palabra de Dios dice que tenemos que dejar nuestros viejos pensamientos y ser renovados en nuestro pensamiento. Y eso es lo que Jesús hace por medio con sus discípulos en los versículos que vamos a leer. Y quiero que vayamos al capítulo 17. Y dice: no pensáis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley, hasta que se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseña a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La primera instrucción que Jesús le da a sus discípulos para hacer sal y para hacer luz en el mundo es no solamente conocer la palabra, sino vivir la palabra. No solamente enseñar la palabra, sino vivir la palabra. Porque hay mucha gente que la única Biblia que va a leer eres tú. Hay mucha gente que la única Biblia a la cual se vaya a acercar es la que tú estás viviendo, es la que tú aplicas. O sea que Jesús les está diciendo a sus discípulos, no es solamente que la conozcan, no es solamente que la enseñen, es también que la viva. Cuando tú enseñas la palabra, cuando tú vives la palabra, eres llamado grande en el reino de los cielos. Y ahí empieza una transformación.
Porque los discípulos se dan cuenta que los escribas y los fariseos solamente no viven la palabra, la enseñan, pero más no la viven. Y Dios les dice, para que sean llamados grandes en el reino de los cielos, tenemos que aprender a mirar la palabra y a vivir la palabra. Que tus acciones reflejen la palabra que hay en ti. Y la segunda instrucción que Dios les dice es que Jesús les habla, está en el capítulo 21 que dice Jesús y la ira. Y esto es lo que me llama la atención de los capítulos siguientes. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mire que Jesús empieza a transformar la mente de sus discípulos. Por mucho tiempo los discípulos habían hablado o habían escuchado de sus antiguos fariseos o los que enseñaban la ley de que cualquiera que matara a su hermano sería culpable de juicio. Pero Jesús empieza a transformar la mente y les dice, no es así. Cualquiera también que tenga un mal pensamiento o se enoje contra su hermano o insulte a su hermano o le diga a su hermano fatuo, está cometiendo pecado. Dios empieza a transformar la mente de sus discípulos. Con esa transformación les está diciendo, hey, haz un alto en el camino. Deja de hablar de tu hermano. Deja de hablar de la persona que te cae mal. Ve y haz las paces y presenta tu ofrenda. Ves y haz las paces y presenta tu ofrenda. Dios nos está enseñando el primer principio y es perdonar. Es perdonar, es tener un corazón limpio. ¿Quieres ser luz? ¿Quieres ser sal? Vive la palabra. Y mira lo que te estaba hablando anteriormente, hay que vivir la palabra. Y la palabra de Dios dice que tú y yo tenemos que tener un corazón limpio para con Dios. Y ese corazón limpio se empieza a manifestar cuando tú y yo perdonamos las ofensas. Cuando tú y yo no tenemos agravios con nadie. Cuando en vez de hablar de alguien que nos hace mal, vamos y solucionamos el conflicto. ¿Quieres ser luz? ¿Tú quieres ser sal en la tierra? Vive la palabra. Enseña la palabra, pero también reconcíliate con tu hermano para que puedas presentarte delante de Dios. Y les da otro. Y les dice en el capítulo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios sigue cambiando la forma de pensar de sus discípulos. Dios sigue transformando la mente de sus discípulos. En este versículo 27, Dios les está enseñando a sus discípulos a honrar a la mujer, a respetar la mujer. En el capítulo 31, Dios les está diciendo a sus discípulos que va ligado con el adulterio a ser discípulos, a ser esposos de una sola mujer. La honra. Dios está transformando los pensamientos de sus discípulos conforme a la honra y el trato de una mujer. Está preservando la familia. No se puede dar un acta de divorcio si no te reconcilias con tu esposa. Le está diciendo, antes de que le des acta de divorcio a tu esposa, reconcíliate con ella. Le está dando prioridad a la familia. Está cambiando la forma de pensar de sus discípulos. Lo que ellos habían escuchado, lo que ellos habían trabajado, Dios los está transformando. Si tú y yo queremos ser parte del cambio, si tú y yo queremos impactar nuestras generaciones, como el nombre de nuestra iglesia lo dice, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tienes que dejar de transformar la mente por Jesús. Estamos viciados por muchas cosas y Dios está transformando en nuestra mente. Jesús está transformando en nuestra mente. Queremos ser luz, queremos ser sal, transformemos nuestra mente. Cuando Jesús habla del adulterio, es porque en esa época se podía dar cartas de divorcio y poder dejar a su esposa. Pero Jesús sigue transformando la mente, sigue transformando la forma de pensar de sus discípulos.
Si nosotros no cambiamos la forma de pensar, nuestras acciones no van a cambiar. Si nosotros no dejamos que Jesús transforme nuestros pensamientos, transforme nuestra mente, nuestra fe no va a crecer. Porque nuestro razonamiento no permite que el poder y la voluntad y la palabra de Dios obren. Por eso necesitamos ser transformados en nuestra forma de pensar. En el capítulo 38, Jesús sigue transformando a sus discípulos desde el pensamiento. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y el que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Jesús en ese capítulo, en ese versículo, les está enseñando algo que está transformando aún más la mente de sus discípulos. Porque versículos anteriores les está diciendo, ponte de acuerdo con tu adversario, ve y haz las paces con él. Pero aquí les dice, ora por tu adversario, bendice al que te maldice. Les está diciendo, no pagues mal por mal. Deja de hacer lo mismo. Porque los compara ahí con aquellos publicanos. Aquí, y les dice, ¿acaso ellos no hacen lo mismo? Dios está transformando la mente de sus discípulos para poder ser luz y para poder ser sal. Cuando hablamos de la luz, en el capítulo 14, se dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. No hay buenas obras si no transformamos la forma de pensar. No hay buenas obras si no bendecimos a los que nos maldicen. No hay buenas obras si no perdonamos a nuestro adversario. No hay buenas obras si no dejamos que nuestra mente sea transformada por la palabra de Dios. Y aún Jesús sigue transformando la mente de sus discípulos cuando en el capítulo 6, versículo 5, Jesús les dice, vayan al secreto. No sean como los hipócritas que les gusta orar en plazas públicas. Más bien, vayan a su aposento y cierren la puerta y estén a solas con el Padre. Empieza a transformar y a volver al diseño original a sus discípulos, y es a ir a la intimidad, a ir al secreto de Dios. Cuando tú y yo estamos en el secreto de Dios, lo anterior que hemos venido hablando se hace parte de nuestra vida. Lo anterior que hemos venido hablando se hace normal en nuestra vida, porque el secreto de Dios empieza a revelarnos el corazón del Padre. El secreto de Dios empieza a transformar nuestras vidas. Cuando tú y yo cerramos nuestras puertas y estamos a solas con el Padre, hay una relación. Y en esa relación las cosas que ojos no han visto, las cosas que oídos no han oído, serán reveladas a nosotros. Los grandes milagros comienzan cuando las puertas se cierran. Recuerda cómo Dios me trae aquí a memoria a Eliseo, cuando Eliseo va y lo busca a la mujer porque su hijo se muere. La mujer lo pone en el cuarto de Eliseo. Y cuando Eliseo va y vuelve a su habitación, hace lo que es rutinario y común para él, cierra la puerta. Y cuando cierra la puerta hay una conexión con el Padre y el niño resucita. Los milagros están cuando tú y yo cerramos las puertas y estamos a solas con el Padre. Cuando Jesús va y resucita a la hija de Lázaro, Él cierra la puerta y la niña resucita. Los milagros están cuando tú y yo volvemos al secreto. Y cuando estamos en el secreto, nuestras vidas van a ser transformadas. Y cuando son transformadas, la luz de Cristo alumbra aún más.
porque vamos a tener las obras que Cristo hizo en nosotros. Haremos las obras que Cristo hizo y aún más. Cuando estamos en el secreto de Dios, las prioridades cambian. ¿Y sabes por qué cambian? Porque cuando tú te encuentras y empiezas a leer Jesús y la oración, Jesús les dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que las pidan. Eso hace que nuestras prioridades cambien y primero sea Él. Cuando tú vas al secreto, sabes que vas a encontrar paz. Cuando tú vas al secreto, sabes que ahí encontrarás la paz o lo que tú necesitas. Eso es lo que le está enseñando a sus discípulos. Les está cambiando su forma de pensar. Les está diciendo: no necesito que obren en el público, necesito que obren en el secreto, para que después ese secreto sea recompensado en el público. Para lo que ustedes hagan en el secreto, lo hagan en el público. Necesitamos ser transformados. Y con la oración les dice: necesito que tengan disciplina espiritual y que ustedes ayunen. Y ese ayuno en el secreto hará que la voz de Dios sea audible en tu vida. El capítulo 19 el capítulo 6, el versículo 19 habla de los tesoros. Cuando tú estás en el secreto de Dios, aprendes que Él es tu mayor tesoro. Aprendes que Él es lo suficiente, lo que tú necesitas. Aprendes que Jesús es suficiente para ti. Y en el capítulo 25, Jesús le dice a sus discípulos: no se afanen por nada. No se afanen porque hay que comer o que hay que beber, por cómo hay que vestir. No se afanen, porque vuestro Padre sabe de qué es lo que ustedes necesitan. Cuando tú vuelves al secreto, vuelve la identidad de hijos. No podemos ser luz, no podemos ser sal, si no tenemos identidad de hijos de Dios. Jesús les está hablando a sus discípulos, y eso es lo que empieza a transformar la vida de sus discípulos, porque Jesús le cambia la forma de pensar. ¿Estás dispuesto a que Jesús te cambie hoy tu forma de pensar? Y si tú sigues leyendo, hay más instrucciones. Hay algo que me sorprende porque es una conversación que tiene con sus discípulos. Es una instrucción muy clara. Y en el capítulo 7, versículo 24, ¿sabes qué les dice? Cualquiera que oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuáles palabras? Me pregunté: Señor, ¿cuáles palabras? Y son las anteriores. Cuando tú pones en práctica lo que acabamos de mencionar, tu casa, tu vida, tu relación se fundamenta en la roca. Y sabes que la roca es Cristo. Me sorprende que Jesús en esa conversación es reiterativo en dos situaciones: en el perdón y la oración. Perdón y oración. Perdón y oración. Por ahí se encontrarán algo que dice: oración, la regla de oro. Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Jesús incita a sus discípulos a la relación, a la oración. ¿Queremos ser luz? ¿Queremos ser sal? Dejémonos transformar por la palabra. Dejémonos transformar por la palabra de Dios. Dejémonos que Dios transforme nuestra forma de pensar. Yo quiero construir
mi casa sobre la palabra de Dios. Me sorprende lo que Jesús les enseña a sus discípulos. Y uno cuando lee la palabra lo lee de corrido. Pero cuando te pones a estudiar te das cuenta de que estos son instrucciones para sus discípulos. Y tú y yo, cuando creemos en Cristo, somos llamados a ser sus discípulos. Somos llamados a transformar nuestras familias, nuestros hogares, nuestro entorno. Y para eso tenemos que hacer un alto y dejar que Dios transforme nuestra mente, transforme nuestro interior y que Jesús obre. Ahí donde estás, cierra tus ojos, abre tu corazón. Si Jesús no es el Señor y el Salvador de tu vida, dile: Señor, yo hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Necesito ser transformado y cambiado por ti. Transfórmame en una nueva criatura, porque quiero vivir en ti. Espíritu Santo, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te pido que tú obres y que nos enseñes a ser transformados y cambiados, renovados en nuestra forma de pensar. Necesitamos de ti, anhelamos de ti, deseamos de tu presencia. Tú eres santo, tú eres eterno, tú eres precioso. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias por prestarme sus oídos en este tiempo. Espero que Dios siga obrando en la vida de ustedes. Los esperamos este próximo sábado en el servicio que vamos a tener por la plataforma Meet y el domingo por nuestras redes sociales para el servicio. Dios los bendiga. Feliz noche.